Leyendo juntos en el primer capítulo, primer versículo, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios se la da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado por otro, por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así marchitará también el rico con todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y tampoco tienta a nadie. Todo al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos y son arrastrados y los seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad los hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y los mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundancia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su rostro en un espejo, y después de mirarse se va y se le olvida enseguida de cómo se es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciendo, recibirá bendiciones al practicarla. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conversarse limpio de la corrupción del mundo. La semana pasada cubrimos hasta el versículo 8 y miramos cómo en el libro de Jonah, él no directamente trajo problemas al barco en el que estaba, sino porque su desobediencia, Dios trajo esta tormenta, y no nomás fue afectando a él. Y lo que había mencionado, y también lo mencionado en el estudio de Nehemías, que el pecado de uno no simplemente nos afecta a nosotros nomás y se queda con nosotros. Las consecuencias de ese pecado se dispersan.
a la familia, a los amigos, en el trabajo, en la escuela y tristemente en la iglesia también. Así es que las consecuencias, porque nosotros somos libres de hacer lo que queramos, pero a través de esa libertad que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestras acciones, nuestras palabras. Después, mientras continuemos con el estudio de Santiago, vamos a ver que él se enfoca mucho en las palabras, lo que uno dice, lo que no dice y cómo las dice. En el Mateo 5:37 dice: deje que tu sí sea sí y tu no sea no. Cualquier otra cosa, eso es del enemigo. Así es que si uno está indeciso, dice el versículo, dice que uno pida. Quien es así, versículo 7 dice: quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso y constante en todo lo que hace. O sea, que si uno dice sí, si alguien te pide algo, ayúdame en esto, o te voy a ayudar en esto, o uno dice te prometo, simplemente es decir sí voy a estar ahí o no puedo estar ahí. No que a lo mejor, o depende cómo esté el clima, depende cómo me levante. No, el simplemente decir sí o no. Porque hay veces que uno depende de ciertas personas o tiene un compromiso y no llega la persona. Así es que si uno se llega, voy a hacer un ejemplo, cuando uno vamos a un picnic, por decir, y uno se compromete a decir yo voy a cocinar el brisket. Bueno, si esa persona que iba a cocinar el brisket a la última hora dice, ¿sabes qué? No voy a poder estar ahí. Y no hay nadie más que sepa cómo hacer esa comida. Así es que ya nos le quedó mal. Y es donde dice la palabra Mateo 5:37, que tu sí sea sí y tu no sea no. También cuando uno ore, que eso es lo que se está refiriendo la palabra aquí, cuando hemos estado orando, que no seamos indecisos, que no, a ver si no, que pida, porque el Señor nos da en abundancia. Ahora el versículo 9 dice: el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición, el rico pasará como la flor del campo. En ese entonces había mucha división de quién eran ricos, porque en ese entonces es cuando la iglesia estaba comenzando. Así es que muchas de las personas que aceptaron a Cristo o que creyeron en Cristo eran pobres, eran de los que la sociedad los rechazó. Pero al ver que ellos tenían la fe y al ver que Jesús resucitó, después las demás gentes en esa ciudad vinieron a fe, y muchos de ellos eran ricos. Uno de ellos era los que recogían los taxes, tax collectors. Y había mucha gente que se les miraba diferente o se les trataba muy diferente. Y dice: el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Humilde en la manera espiritual y orgulloso también en la manera espiritual, porque la palabra dice que el Señor escoge las cosas humildes o las personas humildes para engrandecer su reino. En el libro de Romanos, que los varones están estudiando, vayan conmigo al capítulo 12. Romanos capítulo 12, en el primer versículo, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes
en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Antes de creer en Cristo, antes de venir a fe, yo hice esta pregunta antes y yo he escuchado muchas gentes que hacen esta pregunta. ¿Qué es el significado de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué razón tengo yo de estar aquí? Y obvio, si no estamos en Cristo, no sabemos qué es el significado de la vida. Y aquí en Romanos dice: les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Simplemente presentémonos ante el Señor para saber qué es la voluntad del Señor. Y de allí, una vez que Él nos dé su voluntad, sabemos qué es el significado de la vida, qué propósito tenemos aquí en este mundo. Y dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. En el lenguaje original dice que no se dejen ser apretados y moldados a las maneras de este mundo, porque podemos estar viviendo en este mundo y todo lo que está pasando, guerras, ataques aquí en las bases, como recientemente pasó, lo que pasó, que entre la gente, tantas cosas, y podemos estar llenos de miedo. En realidad no debemos de tener miedo. O sea, sí somos humanos y vamos a tener temor, pero también la preocupación de siempre estar preocupado: y si me pasa esto, y si me pasa lo otro. Tengo miedo de ir aquí, tengo miedo de ir acá, porque hay tanto terrorismo, hay tanto cosas negativas en este mundo. No nomás eso, sino que al estar nosotros, porque tenemos nosotros que ir a la escuela, tener que ir al trabajo, o cualquier tarea que tengamos que hacer en este mundo, el estar entre el mundo no quiere decir que somos parte del mundo, y no dejar que el mundo nos amolde a su manera. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el trabajo donde yo trabajo, hay unos cuantos que son creyentes en Cristo, pero porque ellos no en realidad están en Cristo como deben de ser, se dejan llevar por el resto del mundo, escuchando música mundana, mirando películas que no deben de mirar, frecuentando lugares que en realidad uno como cristiano no debería estar ahí. Antes de entrar al servicio, de segundo servicio, escuché a una persona y yo pensé que aquí mismo, estando en la iglesia, estamos entre cristianos. Escuché a una persona que estaba diciendo de maldiciones. Dije: wow. No fue una persona de aquí, de nuestra congregación, gracias a Dios. Pero lo que quiero decir con eso es de que están yendo a la iglesia, están diciendo soy cristiano, pero viven como si estuvieran en el mundo. Y es lo que dice la palabra: no dejen que el mundo los amolde a su manera. Más bien dejen que Dios lo transforme de su pensamiento, desde su interior hacia afuera. Cuando yo me vine de California aquí, yo no pensaba que iba a durar mucho tiempo aquí. En ese entonces, cuando en realidad empecé a caminar con el Señor, y yo decía, siempre me presentaba: yo soy de California, yo soy de California, aunque en realidad no fui nacido en California. Pero después del tiempo me dije: ¿sabes qué? Yo soy tejano, yo vivo aquí, el Señor me fue aquí donde me está bendiciendo. Y entre más pronto me amolde, no del mundo, sino me amolde al propósito que el Señor me tiene,
que es aquí, diciendo yo soy tejano, pero tejano porque el Señor me tiene aquí. Entre más pronto yo me rinda a eso, más pronto el Señor me usará. Y entre más pronto nos rindamos al Señor, más pronto vamos a saber qué es su propósito. Porque si decimos, yo oro, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, pero no en acciones, no servimos al Señor, y simplemente son palabras, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las pruebas, cuando estamos en el público, entre el público, en realidad, ¿quiénes somos? La semana pasada también, y lo he cubierto en otros estudios, el Job, en el libro de Job, las pruebas que tuvo que pasar. Y él seguía y siguió al Señor desde el principio. Pero el diablo, Satanás, tuvo que ir a pedir permiso para poder venirle a traer estas pruebas a él. Aunque Job no supo todo lo que estaba pasando detrás, como quien dice, detrás del escenario, todo lo que estaba pasando. Y una cosa que quiero poner, una nota que quiero hacer aquí, que la palabra, la Biblia, nunca dice que tenemos que ponernos a pelear o a discutir con el diablo. Ningún lugar de la palabra dice que tenemos que hacer eso. Después en Santiago 4:7 nos va a explicar que simplemente hay que resistirlo y él huirá. Pero he visto películas, he escuchado a otras personas cristianas, he escuchado sermones que dicen, yo reprendo al enemigo, yo reprendo esto, yo reprendo lo otro. Si el Señor lo está dejando pasar, que nosotros estamos pasando por esta prueba, ¿por qué lo vamos a reprender? Pero la nota que quiero hacer es de que nosotros no tenemos que enfrentar. Hay que orar, pero no como yo discutiendo con una persona. Eso no dice, en ningún lugar en la palabra dice eso. Eso no es nuestra tarea, esa es la tarea del Señor. Y como les dije, después en Santiago capítulo 4:7, Él nos explica qué es lo que debemos hacer, que simplemente resistir y Él huirá. ¿Por qué va a huir? Porque al resistir, a nosotros estar en oración, ¿quién viene detrás de nosotros? ¿O quién está con nosotros? El Señor. Versículo 10 dice, y el rico de su humilde condición, el rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchita también el rico con todas sus empresas. El Señor no está diciendo que es un pecado, ni la palabra dice que es un pecado el tener cosas buenas, con buenos carros, buena ropa, buen hogar. Eso no es lo que está diciendo aquí. En Mateo 19, versículo 16 al 26, está hablando del joven rico, porque él sabía la palabra, fue criado desde que era niño, sabiendo todas estas palabras, pero cuando el Señor le dijo, deja todo eso y sígueme a mí, fue cuando él, por decir, se agüitó y se fue desconsolado, porque el Señor le estaba diciendo, tú tienes toda esa riqueza tuya, tú conoces la palabra, pero ahora que yo te estoy pidiendo que me sigas, será muy difícil para ti que todo lo has tenido fácil. Y de nuevamente, el Señor no tiene nada en contra de que uno tenga riquezas. Hay ricos, hay gente en este mundo, presentemente, ahorita, que son millonarios, pero ellos ayudan, porque ellos tanto que reciben, tanto ayudan a ciertos ministerios, y el Señor les sigue bendiciendo.
Pero al tener también cosas que son buenas, un buen carro, estoy hablando de cosas materiales, si uno no puede pagar por ciertas cosas, ¿por qué estar en deuda? La palabra dice que el que está en deuda es esclavo a quien les está haciendo ese préstamo. Gracias a Dios, mi familia y yo tenemos como 5 años fuera de deuda. Obvio, tenemos un hogar al que se debe de pagar, pero una vez teniendo no deudas, el desahogo que viene y no estar pensando mes con mes, cómo voy a pagar. Pero si tú puedes aportar para todo esto, que el Señor te bendiga. De nuevamente en la parábola donde Mateo 19 con el joven rico, lo que el Señor en realidad se estaba enfocando era en su corazón, en el corazón del rico, qué era lo que en realidad andaba buscando él y qué era lo que el Señor le estaba pidiendo. En ese entonces, como les decía, la iglesia que recién comenzaba, los pobres miraban hacia el Señor, no tengo nada. Y Santiago le decía, al contrario, tienes todo en el Señor. Y el rico decía, estoy perdiendo todo, he perdido todo. Y Santiago les contesta, al contrario, has ganado todo con el Señor, porque lo que estás perdiendo es lo que ya a su cierto tiempo lo ibas a perder. Greg Laurie, que también es parte de Calvary Chapel, una vez dijo que en ningún funeral, en ninguna procesión del funeral, han visto que detrás de la carroza venga un camión de U-Haul con todas sus posesiones, porque uno cuando muere no se lleva nada. Así es que hay canciones que dicen que me entierren con esto, que me entierren con otro, pero en realidad ¿a dónde vamos? ¿A dónde va a quedar? Ahí va a quedar en ese hoyo. De ahí no pasa. Continuando en el siguiente versículo. Dice, versículo 12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Cuál corona se está refiriendo? Hay varias coronas en la cual está hablando aquí, pero una de ellas es la corona de la vida. También tenemos la corona que dura por siempre en 1 Corintios 9:25, y la corona de los que ganan a las almas para el Señor en Filipenses 4:1, y la corona de durares o justicia en la segunda de Timoteo 4:8, la corona de gloria en 1 de Pedro 5:4, y esta corona, la corona de la vida, que también es mencionada en Apocalipsis 2:10. En Apocalipsis 2:10 dice, no tengas miedo de lo que de lo que estás pasando por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, nos va a poner a prueba, y esa corona nos la dará el Señor. Y no es si recibimos pruebas, cuando recibamos esas pruebas. Porque al ser cristiano, al decir soy cristiano, no quiere decir que el resto de nuestra vida será un día primaveral en un campo lleno de flores y el sol cálido. No, al contrario, si no estás en una tormenta ahorita o saliendo de una, algo está mal.
no que uno mismo se está metiendo en problemas, porque también nosotros podemos hacer ciertas cosas que nos meten en esos problemas, pero si tú estás viviendo de acuerdo a lo que la Biblia dice, lo que el Señor te dice, cuando tú oras y el Espíritu Santo te dice que hagas ciertas cosas y esas tormentas vienen, en ese entonces es cuando dice hay que resistir y la corona de vida se te dará. Los antiguos o los juegos griegos de las Olimpiadas, cuando competían, los ganadores se les daba una corona hecha de laurel. Y la palabra que se usa aquí dice la corona de la vida, quiere decir estefanos, que quiere decir una corona parecida a la de laurel. Esa corona de laurel era una recompensa a quien ganaba las Olimpiadas. Así es que nosotros, la palabra también dice que nosotros estamos en esta vida como corriendo una carrera para que después recibamos la recompensa. Esa recompensa, que van a ser varias, no nomás es una corona, van a ser varias después de pasar las pruebas. Y en ese entonces, esa corona de laurel, estefanos, se era dada a quien ganaba las Olimpiadas. El libro de Santiago completo, del principio al fin, está lleno de diferentes mandatos, diferentes órdenes. Y una de esas órdenes es el orar y la palabra amor. Aunque Él es directo, por decir, habla sin pelos en la lengua, lo dice a como es. Pero su motivación detrás de esas palabras es el amor que el Señor tiene por nosotros. La semana pasada mencioné de que con nosotros, como padres, corregimos a uno de nuestros hijos, no es porque lo odiamos, sino porque los amamos y los queremos que no sigan en esa cosa negativa, o para que no sigan en ese camino que los lleva a la perdición. Pero si yo como padre les dejara que siguieran en ese camino, sea lo que sea, y no los corrigiera, en realidad no los amo. Y es lo que está haciendo Santiago. Si no les aviso, si no les digo a ustedes que son creyentes, en realidad no tengo el amor del Señor. No estoy siendo obediente a lo que está diciendo Santiago, no estoy siendo obediente a la palabra. Siguiente versículo 13 dice: que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando por sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Hay una diferencia entre las pruebas y la tentación. La luz no se puede mezclar con la oscuridad. El aceite y el agua no se pueden mezclar. La tentación es algo que sabemos nosotros, no debo de hacer esto. Y eso no somos nosotros tentados por el Señor. La prueba es algo, por ejemplo, estamos yendo a la escuela o estamos preparándonos para un estudio, para algo, el estudio de la licencia de manejar. Hay una prueba que tiene que venir para ver lo que hemos estado estudiando, la palabra, lo que hemos estado leyendo. Va a venir esa prueba. ¿Qué es lo que hemos estado leyendo? ¿Hemos leído de principio a fin la Biblia? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que sabes intelectual? Ahora, cuando vienen esas pruebas, vamos a ver si en realidad lo has aprendido. La tentación no es lo mismo que la prueba. La tentación es cuando uno sabe, no debo de estar en ese bar, no debo de entrar a un bar,
no debo lo que sea. No es porque el Señor me esté tentando. Dice el Señor es Dios. Dios no puede tentarte. Más bien puede usar esa tentación para ponernos a prueba también. Y si esa prueba que nosotros tenemos la fallamos, el Señor nos dice, ok, fuera, estás fuera, yo no te quiero. No, en realidad Él dice, bueno, fallaste, tienes que arrepentirte y ahora hay que comenzar de nuevo. Porque cada día que comencemos, cada día que sale el sol, tenemos la esperanza que el Señor nos da otra oportunidad. A mí me encanta mirar cuando sale el sol, porque eso para mí, como dije, es un día nuevo, es un día que me da otra oportunidad el Señor para comenzar de nuevo. El atardecer, viviendo en California, a mucha gente les gusta mirar el sol mientras está bajando en la playa. Para mí, no es que tenga nada mal, pero para mí eso es como decir, es algo triste porque se acaba el día, hasta aquí. Pero el mirar el sol que está saliendo, y me encanta cuando yo voy al trabajo, es todavía buena hora porque lo alcanzo a mirar saliendo. Todavía está oscuro, pero ya se alcanza a ver. Y es lo que dice el Señor, fallaste esa prueba, pero no te tiro, sino que te doy otra oportunidad. Y el Señor, Dios, no nomás da una oportunidad o dos oportunidades. Él es el Dios de las oportunidades. Siempre y cuando nosotros vengamos hacia Él. Siguiente versículo. Dice, luego cuando el deseo de la ha concebido, engendra el pecado, y el pecado una vez ha sido consumado, da luz a la muerte. Cuando el enemigo te atrae, sea lo que sea, la tentación, mientras estás en ese momento, te sientes bien. Y miras a tu alrededor, toda esta gente está haciéndolo también. He usado esto de ilustración antes, cuando he apagado las luces y les pido que cierren los ojos y luego los abran ya que estén las luces apagadas. Y poco a poquito tus ojos empiezan a enfocar a mirar todo lo que está a tu alrededor, aún con las luces apagadas. Es porque estando en la oscuridad, estando en el mundo, poco a poquito nos estamos siendo amoldados a lo que el mundo tiene. Y poco a poquito se nos hace común, se nos hace normal. Y estando en la oscuridad, nos olvidamos de la luz, nos olvidamos del Señor. Y poco a poquito el Espíritu nos deja. Versículo 15 dice, luego cuando el deseo ha sido concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Así que cuando el enemigo ya termina con nosotros, nos deja humillados. ¿Tú te crees cristiano? Mira dónde estás. Tú que según no sabías todo, mira lo que has hecho. Él mismo nos atrae y ya cuando termina con nosotros nos humilla, nos insulta. Y el Señor al contrario, cuando nos pone a prueba, dice, ok, fallaste, no te preocupes, comencemos de nuevo, con amor. Y ese pecado, como ya he dicho antes, ese pecado no simplemente nos afecta a nosotros, nos afecta a todo nuestro alrededor, nuestra familia, las decisiones que yo haga como cabeza de mi hogar, las decisiones que yo haga como esta cabeza de esta iglesia, va a afectar a todos. En el primer servicio, después del primer servicio, ungimos y ordenamos como un nuevo anciano
a uno de nuestra congregación, porque siendo yo la cabeza de esta iglesia, también yo necesito quien me ayuda a dirigirme hacia la palabra del Señor, a quien me ayude a decirme, hey, ¿sabes qué? Esto lo dijiste así, pero tal vez la gente lo entiende diferente. Y sí me ha pasado donde me ha llamado la atención, hey, esto lo dijiste, pero tal vez la gente lo entendió así diferente. O sabes que esta palabra que usaste aquí, tal vez la gente la entienda diferente. Y en ese primer servicio fue esta persona así como es, le dice la palabra en 1 de Timoteo, capítulo 3. Los mismos requisitos que un pastor tiene, esta persona tiene esos mismos requisitos. Y esas decisiones no simplemente las voy a hacer yo porque yo quiero, sino porque el Señor, por oración, me dirigirá. Pero quiero que alguien más que tenga el mismo pensamiento y el mismo espíritu confirme lo que yo he estado orando, lo que se me ha puesto en el corazón. Versículo 16. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. El Señor no va a cambiar, Él sigue siendo y seguirá siendo igual, constante. Cuando en el versículo anterior donde estamos hablando de la oración, que no seamos como el océano, las olas del océano que nos mandan de aquí para allá. El Señor también no es así. El Señor es constante, no cambia. Y hay muchas iglesias, y Cabo y Chapo no es la immune, no somos los únicos que no somos afectados de esta manera, porque hay muchas iglesias donde poco a poquito han dejado que el mundo entre, no que la gente del mundo, sino que el mundo entre y los amolden a estar aceptando el tipo de vida. El Señor desde el principio dijo: el matrimonio es entre una mujer y un hombre. Estas son mis leyes, 10 mandamientos, y sigue siendo lo mismo. Estaba teniendo una conversación con alguien que me estaba platicando que si yo mirara a alguien homosexual que entrara a la iglesia, lo iba a sacar. Y yo le dije, no lo voy a sacar, no los voy a sacar, pero no los voy a dejar vivir en ese pecado. El Señor no rechaza a nadie, pero si yo dejo que esta persona siga en ese pecado, entonces yo, mi propia sangre, mi propia cabeza, tendré que dar por medio de eso, tendré que darle cuentas al Señor. Y eso es lo que está pasando en muchas iglesias, que están dejando que el mundo entre y el Señor no cambia. La palabra no cambia. Miles de años fue escrito y sigue diciendo lo mismo. El Señor no cambia. Y si sabemos que el Señor no cambia, si sabemos que el Señor tiene un propósito para nosotros, si sabemos que todo lo que Él dice en esta palabra, su palabra, es verdad, ¿por qué no le creemos? Nuestra responsabilidad es de ponernos en oración, leer estas palabras, y aunque Santiago es muy directo, pero cierto, y su motivación es el amor. Porque escoger ciertas cosas, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, no. El Señor ha sido constante y sigue siendo constante. Oremos.